Así nos ponemos para Una factura. compartir los anuncios del día de hoy del Gobierno Nacional respecto a algunos temas. No sé, Berli, por dónde querés arrancar. Perfecto, bueno, vamos Escuchá, entonces... arranquemos por el principio. Nadie te va a tocar nada de lo que... No, ¿querés que veamos el video del anuncio? Dale. Se esperaba lo que dijiste vos ahí, se esperaba que el presidente dé una conferencia de prensa, que no dé la conferencia de prensa, pero haga el anuncio en vivo, que no haga el anuncio en vivo, pero que lo haga grabado. Finalmente el presidente eligió ir a la casa de una militante de Cambiemos a pedirle prestado el living de la casa para darle este mensaje a todos les argentines. Mira. Desde acá, desde casa, muy difícil. Cuando después de la primera visita que tuvimos, la gente cree que nosotros seguimos apoyando todo tu trabajo, pero hay que admitir que se hace muy difícil llegar a, obviamente, a lo básico, al alquiler, a pagar las facturas de todo lo que viene. El súper, que es una locura. Entonces el día a día se convirtió en algo difícil por todo este proceso, por todo lo que hay que pasar. Lo que más daño nos hace es la comunicación. Se la vamos a ganar porque hemos hecho todo lo que han hecho los países que nos rodean. Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú. Han hecho lo que estamos haciendo. Un tiempo la derrotaron. Ya sé, hicimos un tiempo, pero ellos les fue bien. O sea, si hicimos lo mismo, ¿por qué no nos va a ir bien? No hicimos ninguna pase mágico, ningún atajo. Hemos hecho lo que hay que hacer para derrotarla, pero en el corto plazo está duro. Por eso voy a compartir con ustedes. Gracias por recibirme. No, por favor. Agradecer a los argentinos desde acá las medidas que hemos tomado para generar un alivio, ¿no? Para tratar de darle herramientas nuevas para el corto plazo mientras lo de fondo funciona. Medidas para un alivio, importantísimo, porque realmente la gente está muy complicada y, Estamos todos. y es un momento... Necesitamos un alivio todos, así que bueno, yo espero que son un montón de medidas que ayuden a recorrer los próximos meses hasta que las cosas de fondo empiecen a funcionar. Bueno, ahí estaba el video del presidente Mauricio Macri. ¿Qué le pareció la estética? La estética viene usándola mucho, cambiemos la estética de la grabación casera. Filmado con celular. Filmada con celular, de manera vertical, con el audio medio difuso. De hecho, la campaña que se ve de Haciendo lo que hay que hacer, de Presidencia de la Nación, tiene este formato. Exactamente. Este formato. La misma estética. Y José Corral lo utilizó para Santa Fe, el Haciendo lo que hay que hacer, e incorporó... El timbreo con la señora. No le fue bien visitando a la señora, ¿verdad? No, como spot publicitario, digo. Incorporó la remodelación de la Plaza de Mayo con los mástiles, José. Bien. José. Peor que el comando eléctrico, José. Robando la obra. La obra es provincial, Josep. No es de la MUNI. Aparte la obra. Yo tengo, no sé, importa. Los mástiles, mamadera. Bueno, ¿Qué tenés contra la ¿Cómo? obra? ¿Qué tengo? No quiero dispersarme, pero está buena la remodelación de Plaza de Mayo. Sí, sobre todo porque hace 6 años se hizo la remodelación de la Plaza de Mayo y ahora la hicimos de nuevo como si fuera una prioridad. Está buenísimo. Entonces ya está. Estás muy negado, no discuto más con vos. No, si a vos te parece una prioridad, la verdad que gastar la plata de los santafesinos, me parece bien. No, está bien. Otesur. Está bien, cada uno. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo estás, Pero pará, ¿qué tiene que ver? Te digo esto, José López. ¿Qué tiene que ver? Cuando lo queramos callar a Garly le hacemos eso. Qué fuerte, qué fuerte. No, a mí me parece fuerte esto de intentar empatizar con el hambre. No deja de molestarme, de hacerme un nudo. ¿De empatizar qué? Con el hambre. Con el hambre. Porque es esto, básicamente. Es intentar empatizar con los que la están pasando mal. Y esto es una opinión personal, ¿no? Obviamente, pero cuando yo creo que el mensaje ni siquiera es para esta gente. Digamos. El mensaje es para fortalecer un núcleo duro que fue perdiendo en los últimos tiempos Cambiemos, que ni siquiera es, digamos, con el tipo que la está pasando más mal, el mensaje. Y nada, y veo un montón de gente viendo este video y esta especie de, no sé cómo llamarlo.
¿Irresponsabilidad? ¿Te El gusta? missing No sense. sé, ni siquiera, porque voy al mensaje. Saco de contexto el anuncio armado claramente del presidente en una supuesta casa, etcétera. Digo, saco de contexto. Digo, voy a creer que... Creo efectivamente que esto está todo armado, digamos, con las luces, todo Sí, preparado, claro. el audio se escucha mal a propósito, la imagen está vertical a propósito, el mate pasa a propósito, digo, no me queda ninguna duda de eso. Pero voy al fondo, digamos, al fondo de que en realidad son los anuncios. Que me hubiese parecido exactamente lo mismo si lo hubiese hecho de esta forma Macri o si lo hubiese hecho en un video grabado. Este mensaje de, bueno, es lo que hay que pasar, este mensaje de... vamos a hacer un par de medidas, porque bueno, la están pidiendo ustedes para aliviarles un poquito la cuestión, porque vamos a estar mejor, porque son las medidas que tomaron Uruguay, Paraguay, Chile, que además, perdón, pero es mentira eso. No es verdad. No es el proceso que han atravesado otros países, miremos Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y además son incomparables. ¿Sí? Por ende, vuelvo a lo siento lo mismo, digamos, mismo, me genera esto de... decir, a ver, está intentando empatizar con el que la está pasando mal y presiento que en realidad no tiene nada que ver con eso. Ninguna de las medidas, realmente creo que sean medidas profundas. No coincido con esto de que viene para este lado y está pegando un volantazo. Para mí son medidas que siguen para el mismo lado, porque en realidad son mentiras, bueno, mirá, me traicionó el subconsciente. Son medidas engañosas. ¿Querés que las repasemos? Dale. Vamos medida por medida. Repasemos algunas de Es las un medidas. paquete de anuncios, Dale, digamos, dale. lo que se hizo. Tenemos algunas placas, y si les parece me voy guiando por las placas que preparó la producción. Bueno, esto es como les decía que había arrancado, ¿no? La primera hoja en donde dice, creemos que habiendo empezado a estabilizar la cuestión cambiaria, llegó el momento de traer un poco de alivio a los argentinos, que tanto esfuerzo hicieron. Bueno, una sanata fuerte, donde ya arranca mintiendo, digamos, básicamente esto de estabilizar la cuestión cambiaria. Pero bueno, vamos a las medidas. Si les parece bien, sigamos caminando por el documento. Acuerdo de precios. A ver, ¿qué es el acuerdo de precios y por qué es muy distinto a precios cuidados? Esto es otra cosa, no es precios cuidados. Aclarémoslo porque todo es diferente a precios cuidados. Nada de lo que se anunció tiene que ver con precios cuidados. Esto es otra cosa distinta a lo que era precios cuidados. ¿Por qué? Se los explico. Este es un acuerdo que hizo el gobierno nacional con 16 empresas. Son las 16 empresas que monopolizan los alimentos en Argentina. Son las 16 empresas más grandes del país. Acordaron congelar precios por 6 meses en 60 productos más básicos: aceite, arroz, harina, fideo, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conserva, polenta, galletitas, mermeladas, algunas bebidas. ¿Qué es lo que acordaron con estas empresas? Congelar los precios. ¿Qué precios son los que se van a congelar? Yo le pido que tengamos en cuenta esto. Ayer se conoció el número del INDEC que midió hasta marzo de este año. En ese año, marzo a marzo, el aumento en estos productos fue del 64%. Y ayer y antes de ayer remarcaron un promedio de 10% de estos productos. Con lo cual lo que hizo fue sacarle una foto a un aumento del 74%. O sea, hoy la gente no llega a comprar las cosas. Porque este es el otro dato. Hoy la gente no le alcanza para comprar. Bueno, metieron un 10% preventivo de aumento y lo congelaron, dicen, por 10 meses. ¿Qué diferencias hay con el programa Precios Cuidados? ¿Cuánto fue la inflación A esto. de marzo a marzo? ¿La tenés? La inflación... 54,7%. No, para. Son dos cosas. Una es la inflación en general y otro es Promedio. Promedio la de inflación de alimentos. Claro, promedio de No, inflación... pero pues, haciendo esa distinción, ¿cuál tenés el dato? 64 fue el de los alimentos. De los alimentos, con Sí. 74 realmente por la remarcación. Por este último, 15 puntos menos la inflación en general. 54,7% de la El inflación. empuje es de los alimentos. 11,8% el promedio general del INDEC en los primeros 3 meses del año. ¿Y cuánto en la estructura de costos, Juan Manuel, impactó el tarifazo en los productos básicos del alimentario? Y no se sabe hoy. Porque Pero el grueso está ahí. Y lo que pasa es que una de las cosas que se perdió, Héctor, fue cuando desmantelaron. ¿Te acordás que desmantelaron la famosa oficina de Moreno, digamos? Que desmantelaron por la grasa militante y demás. Desmantelaron todo el equipo de gente que seguía las cadenas de valores. Entonces hoy no tenés forma de saber Claro. desde el Estado
cómo te impacta. No existe esa información oficial hoy. Los únicos que la saben son los de las empresas. Entonces, el Estado no lo conoce. ¿Qué acordaron? Con estas empresas acordaron 60 productos básicos. Son las que tienen el monopolio de los alimentos. ¿Qué están diciendo desde los supermercados con esto? Es una invitación al desabastecimiento, lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia con los precios cuidados? Con los precios cuidados, lo que hacía el Estado, como tenía esta estructura de costos que quería Héctor conocer cuánto impactó una cosa y demás, Guillermo Moreno decía, el paquete de fideo tiene que valer entre tanto. Los que pongan el paquete de fideo a este precio los metemos adentro de precios cuidados. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las empresas que decían, yo voy, el Estado las metía dentro de precios cuidados y las llevaba adentro de precios cuidados a la góndola del supermercado. Entonces vos te garantizabas que en el supermercado ibas a tener los productos de esas empresas a ese precio. Y después tenías libre competencia en el resto de la góndola. ¿Se entiende? Acá, el acuerdo, en realidad, es con las empresas monopólicas a que fijen supuestamente un valor de alguno de sus productos, de sus marcas, que supuestamente van a estar en los supermercados. Nadie garantiza que esos productos estén efectivamente en la góndola. Bueno, ¿cómo lo controla que esto ocurra? Bueno, desmanteló el gobierno cuando asumió, Claro. desmanteló la oficina que controlaba esto. Claro. Y yo les digo un dato más, ustedes, que fue muy criticado. ¿Ustedes se acuerdan cuando la cámpora, en la época de Cristina Kirchner, los militantes salían a controlar precios cuidados? ¿Se acuerdan que fue muy criticado? Decían que era patoterismo, etcétera, etcétera. Que salían en las campañas los militantes a controlar los precios cuidados. Bueno, ¿saldrán los militantes de Cambiemos a controlar que se cumpla el acuerdo de precios? Lo dejo como interrogante. ¿Saldrán a hacerlo? Otro punto. ¿Qué decían los funcionarios de este gobierno de este tipo de medidas? Que no servían. Eran populistas. Que no servían, que nunca se pudieron aplicar, que no se controlaban, que terminaban en desabastecimiento. Están tomando una medida a la cual no creen, la han bastardeado y demás. ¿Podemos avanzar sobre Sí, la parte de tarifas, sobre todo? Avancemos solo más. No sé si tenemos el de la carne, porque hay un supuesto precios accesibles con la carne. Chicos, en Santa Fe, saludo 1, saludo 2 con el tema de lo de la carne. No va a llegar, es un mínimo acuerdo que se garantiza. En el mercado central de Capital Federal, 149 pesos el kilo de asado, vacío y matambre, 120.000 kilos por mes. No, de ese quedamos afuera acá, O sea, tenemos que ir al mercado central. de Buenos Aires. Bueno, hagamos un viajecito, muchachos. Puede hacer un acuerdito, combi. ¿no? Bueno, Montemos una combi y vamos dice a el ganar por gobierno todo. que va a aprobar por decreto esta ley de lealtad comercial, que es lo que le va a permitir ¿Qué más? Controlar. Vamos más, tarifas. ¿Sí? ¿Es la que sigue? A ver, ¿tenemos la de tarifas después? Yo no sé, al horno que venía. Beneficio y crédito de vamos, ANSES. vamos con los beneficios y créditos del ANSES. Se plantea para 18 millones de personas entre un 10 y un 25% de descuento en negocios de ropa, supermercados, iluminación, viajes, turismo, electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción. ¿De quién dicen que está planteando este beneficio? Bueno, todos los que reciban alguna asignación desde la asignación universal por hijo, los empleados que cobren asignaciones familiares, los jubilados, los pensionados, etcétera, etcétera, recibirían ese beneficio. Si esto está y se aplica, está bueno. Es un alivio. Es un alivio. ¿Cómo se va a implementar? Supuestamente con la tarjeta de débito del banco en donde cobres ese beneficio. ¿Sí? Es uno de los datos. ¿Qué más? Renovando y ampliando la oferta de crédito. Esto me parece lo más cínico del mundo, en la historia del mundo directamente. El otro dato es que le van a prestar a los jubilados que no llegan, a los jubilados que le sacaron los remedios, que no llegan a comprar la comida, que están comiendo salteado, que le cambiaron la forma de medirle la actualización de la jubilación y demás, le van a prestar hasta 200 lucas en un crédito que tienen que pagar bastante interés y demás del ANSES, y le permiten además utilizarlo para refinanciar el crédito que sacaron antes con la Argenta y que ahora no pudieron pagar. Que era hasta, o sea, el monto que tenía el ANSES hasta 50.000 pesos de Sí. crédito, ahora lo pasan a 200. Ahora le dan un crédito del ANSES al que quiera, al jubilado que quiera, para sacar por 200 lucas. Prestarle 200 lucas a un jubilado
que hoy no llega a fin de mes, hoy no le alcanza a los jubilados. No lo estoy diciendo yo, digo, se lo puede decir cualquier No, pero jubilado. este punto que marcás está bueno. Es así, tenía un límite de 50.000 pesos Sí, los créditos. los créditos, sí. Eso se extiende a 200.000. Sí. Para aquellos que sacaron el de 50 lucas, te permiten, con las otras 150 que te van a dar, cancelar primero el de 50 Sí. lucas, parcial o totalmente, el que ya le sacaste al ANSES. O sea, parte de lo que te vuelven a prestar, vos se Refinanciar. lo tenés que devolver al ANSES porque ya habías sacado el de 50 lucas. Sí. Hay que pagar capital más interés. Claro, obvio. No, nunca. Obvio. La pregunta es, obvio. primero, ¿cuánto te queda? Y segundo es, préstamos jubilados para que le paguen al préstamo que ya tienen, digamos. O sea, es la verdad, digo, al margen, digo, hay algunas cosas tan buenas que van a ver, las voy diciendo, pero esto me parece un cinismo atroz. Y además le dejan sacar del crédito por hijo 12.000 pesos a los que cobran la asignación universal por hijo. Es un crédito claramente que va a ir destinado, ¿saben para qué es este crédito? Porque el problema que tienen todos es ni siquiera para comer, es para pagar lo que están enterrados con la financiera. Es básicamente. Podemos un avanzar dato, en el tema tarifas, Vamos. que es un tema que a todos nos compete, digamos. Dicen, Vamos, bueno, mirá, pará. congelamos la denuncia. Una más de lo, Bueno, dale, lo dale, de la dale, CES porque y lo de estamos los corto de créditos. tiempo. Una más de lo de los créditos. Vuelven a empujar el crédito, los Procrear. 10.000 créditos Procrear. Yo se los dije hace 2 años atrás. No, es una trampa lo de Procrear. Lo saben lo que lo sacaron, lo saben lo que lo están pagando. Aparentemente, no sé qué modificaciones va a haber cuando las sepamos en los cuentos. Si es como los que están hasta ahora, yo no lo saqué. Lo podría haber sacado, no lo saqué. Me pareció una trampa, de hecho así ocurrió. Vamos con lo que quería Juani de las tarifas. Dale, tarifas. ¿Qué es lo que anunció el presidente? Que no va a haber más aumentos de tarifas en todo el 2019. Falso. Decirlo de esa manera es falso. Repasamos. ¿Por qué es falso? El gas va a aumentar 10% en abril, 9% en mayo, 8% en junio. No va a haber otro aumento más, pero ese sí. 10 en abril, 9 en mayo, 8 en junio, ese ya fue anunciado antes y queda firme. El gobierno nacional no pondrá más aumentos a las tarifas eléctricas, al gas y al transporte público para las familias en lo que resta del año. Es falso como está escrito, es falso como está comunicado. No va a haber un nuevo aumento. El gas vuelve a aumentar. La luz, la electricidad, todavía no recibimos la factura con el último aumento. Con lo cual todavía nos queda recibir más aumento de la factura. Respecto del transporte, el gobierno, acá hay un dato que es clave en esto. El gobierno, ¿a qué se comprometió el gobierno? A que no van a aumentar en Buenos Aires, en Capital Federal y Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en el resto de las provincias, ustedes recordarán que el gobierno nacional tomó la medida de quitarle los subsidios al transporte, con lo cual, ¿qué pasa? Están negociando las paritarias los de UTA. ¿Qué pasa cuando le aumenten el sueldo a los trabajadores de los colectivos, acá en Santa Fe? ¿Qué va a pasar? Es esa diferencia de guita que las empresas van a tener que pagar de sueldo. O te la cobran en el boleto, o la Recibe pierden subsidio. los empresarios, o Liftshit decide subsidiar el transporte de colectivos. Bueno, depende de qué pase en cada provincia, lo del transporte es una duda. ¿Qué va a decir Liftshit con eso? Liftshit dijo que no tenía plata para aumentarle los sueldos a los trabajadores, menos va a tener para el transporte, con lo cual lo de las tarifas en el tema de los colectivos no va a llegar. Digo, y no tiene que ver con las provincias. Sí, lo que me parece que es viable es el anuncio de que no van a aumentar el servicio de telefonía. Dijo el presidente que hicieron un acuerdo con 5 grandes empresas que prestan servicio de telefonía celular, que no van a aumentar. ¿Hasta qué día? Hasta el 15 del 9, después de las elecciones. Como todas las medidas, ¿no? La de pymes. Pero perdón, las elecciones son en octubre. Claro. 15 del 9 estamos antes. ¿Estamos? Hasta el 15 del 9 no aumentan, digamos, no llegamos a las elecciones todavía. Bueno, no llegamos Un a poquito, pero ahí, las elecciones. Las pymes, otra de las medidas que anunciaron para las pymes, una gran moratoria para las pymes. ¿Se acuerdan que habían dicho que era inmoral? Una gran moratoria, te arrancan el mate con el interés que tenés que pagar, porque es un 2,5 mensual acumulable, lo cual eso quiere decir que va a terminar siendo un 35, un 40%. Lo pensás en el contexto de hoy y decís que contra lo que está en la tasa es buena. El que acuerda una moratoria anual, el que va a 36 cuotas. No, 60 cuotas. Ah, 60 cuotas. Sí.
que la primer cuota la empiezan a pagar el 16 del 9. Al 2,5. Al 2,5 mensual acumulable, o sea, es más o menos un 35 anual. 35 anual es malo, no, si lo ves en el contexto de hoy, no es malo. Es inviable en cualquier país, pero hoy es mucho más barato que ir a buscar la guita en un crédito y pagarlo. El problema es que te metes en un plan de 60 cuotas al 2,5 mensual acumulable. Es complicado. Después hay una medida que tiene mucha prensa, pero que le llega a poca gente, que es 0 retenciones para las pymes que exporten menos de 50 millones de dólares al año. Son muy pocas las pymes que exportan y exportan menos de ese volumen. ¿Podemos repasar tema gas y luz? Digo, son dos complicaciones. Sí, gas. Dice no más aumento, lo que digo es falso. El gas todavía falta llegar el 10% de aumento en abril, el 9% en mayo, el 8% en junio. O sea, todavía falta un 27% Te agrego algo. que se va a acumular. Lo que dice es no va a haber más aumentos de gas de los ya anunciados. Claro, de los que ya estos se anunciaron ya. El aumento fuerte de gas viene ahora porque en invierno es cuando más gas se consume. Correcto. Que además había dicho el gobierno nacional que una parte le íbamos a pagar en verano. Sí. O sea, del año que viene. Van a aplanar la tarifa de gas. Ese aumento no está suspendido, lo vas a tener ahora a partir de mayo. 10 en abril, 9 en mayo, 8 en junio. Por eso, esos son los ya anunciados. Sí. Dice el gobierno, no va a haber más aumentos de gas de los ya anunciados. Sí. La no medida, digamos. El anuncio de la no medida porque sigue el aumento. Y respecto a la luz, hay una trampita también respecto a la luz. La primera que a mí se me ocurre es, primero, la tarifa de la luz tiene un aumento ahora y tenía previsto un aumento en mayo y un aumento en junio. El aumento fuerte es el que recibimos ahora, que viene del verano. Que todavía no llegó. Que ahora va a llegar la factura que te llegue, agárrate Catalina, dicen por ahí. Agárrate que ese aumento está, que no está suspendido. ¿Sabés cuánto van a pagar? Sí, y la próxima factura de luz? El doble. El doble. El doble. Si consumiste lo mismo, vas a pagar el doble que el año pasado. Exactamente, ya empezaron a llegar algunas. Esos aumentos no son, ya está, digamos, ya te los aplicaron. Pero sí había un aumento para mayo y para junio, si no me equivoco, un 4%, que ese aumento es el único que queda suspendido. Que ya estaba anunciado y en este caso sí te dicen, pero del 4%, te aumentaron un 100%. Y lo tenés adentro del 100%, digamos, vos lo vas a pagar ahora. Había un aumento del 4% para mayo y para junio y dijeron, bueno, sí, está bien, no lo hacemos. Y el otro dato respecto de la boleta de la luz, lo que no va a aumentar es la tarifa de la luz a granel. La de Camesa. La de Camesa. Claro. Yo no sé la empresa provincial de la energía. Pero pará, Juan, iba a aumentar 4%, es nada. Sí, nada. 4 y 4 otra vez, pero al margen de eso. Después depende de cada localidad también, ¿eh? Y de cada empresa. Sí, ¿Cómo obvio. va a afrontar la EPE el costo de las nuevas paritarias? Es una pregunta. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque este es el otro dato. ¿Viste cuando decís? Una vez fui a verlo a Melconian, que vino a dar una charla acá a la Cámara de Comercio de Santa Fe. Hizo toda una explicación de cómo iba a ser la economía, que por supuesto le erró en todos los datos que dio, pero al cierre terminó de decir, y esto va a pasar así, así, así. Si llueve. Y como como diciendo, si no hay sequía en el campo. Claro. Bueno, todo esto depende de cómo le salga lo del dólar, ¿eh? Depende de lo que salga lo del dólar. Ayer ¿Qué pasa si el dólar va libre hasta los 51, que es lo que planteó ayer, se planteó ayer por parte del Banco Central? ¿Qué va a pasar con el combustible? Va a aumentar la nafta. Todos estos anuncios no incluyen el combustible. ¿Qué va a pasar con los precios que se plantean que no se van a aumentar por 6 meses? ¿Quién se come el costo de Y los empresarios de de llevarlo? 16 empresas. Ajá. cuando no es- ¿Sabés qué van a hacer los empresarios de 16 empresas, no? No va a haber productos. ¿Qué van a hacer las empresas de colectivo? ¿Qué van a hacer los taxistas? Bueno, ahí está puesto el otro dato. El ¿no? inicio del informe que dice, ahora que hemos empezado a estabilizar el dólar, Sí. tiene que ver con la medida que toma ayer el gobierno nacional, Sí. que es, ¿se acuerdan que venimos en una banda de flotación que le llaman, que arrancó en 43, 37, si no me equivoco, después se fue ensanchando, fue subiendo y la banda de flotación iba subiendo. 2% mensual, más o menos. Por eso, iba subiendo, digo, en ese rango se tiene que mover el dólar. Es decir, lo que quiere el gobierno es, bueno, no intervenimos fuertemente, porque está interviniendo igual, no intervenimos fuertemente siempre y cuando el dólar no supere ni el piso ni el techo. Lo que dice el gobierno es, bueno, ahora congelamos en 51.60, si no me equivoco, 51.56. De acá a diciembre, el dólar, ese va a ser el techo. No va a ¿Esto pasar. significa que el dólar no va a pasar? No.
No significa. Significa que el gobierno supuestamente no va a intervenir fuertemente hasta que el dólar no llegue a este pico. Ahora, hay operaciones que las contaste vos la semana pasada a dólar futuro. Es decir, hay gente que está dentro de la timba que dice, yo estoy comprando dólar a diciembre a 60 mangos, 59.60. Esas operaciones hoy debían ser desactivadas teóricamente, porque si el gobierno te dice, no, mirá, si compraste dólar a 59 estás al horno, porque en realidad el techo de flotación va a ser 51.60 hasta diciembre. Entonces uno pretendía hoy una respuesta del mercado, decir, ok, aquellos que compraron dólar a 59 en diciembre ya los están vendiendo a 57 o a 56, a 55 y están bajando el techo. ¿Y hoy qué pasó? Hoy bajó el dólar. Bajó el dólar. Sí, ¿Y las operaciones a dólar futuro qué pasó? Subieron. Subieron. Hoy pasó algo muy no loco, pero algo que no venía pasando. Bajó el dólar oficial, aumentó el dólar en negro. ¿Se acuerdan que el dólar en negro estaba más bajo que el dólar oficial? Bueno, está casi 44 el dólar en negro, aumentó el dólar a futuro y aumentó el riesgo país. Claro. Ese es el paquete de las reacciones post anuncio de... O sea, el tipo que compró Mauricio dólar a Macri. 59 en diciembre tomó la lógica inversa a la que le anunció el presidente. Sí. El presidente le dijo, sos un gil, porque a partir de ahora te congelamos el precio a 51, vas a perder. Y dijo, entonces estos tipos van a vender el dólar. ¿Qué hicieron? Le subió el dólar futuro y lo compraron a 60. Yo te hago una pregunta. ¿Te acordás Bien. que el gobierno decía que ahora sí iba a estabilizar todo por la llegada de los dólares que iba a liquidar el campo? Sí. Con un dólar a... Que de hecho va a pasar eso, Juan Manuel. Sí, un montón. No sé si va a estabilizar el dólar, pero la cosecha va a ser de 12.000 millones de Excelente. dólares. Se espera una cosecha excelente. La pregunta es, si vos sos exportador, vos sos productor y demás, ¿liquidás hoy a un dólar de 42,72 cuando ayer el presidente del Banco Central dijo hasta 51 no intervenimos? ¿Liquidás a 42 o Te digo, especulás que suba hasta 51? Va a liquidar el pequeño que está ahorcado y que tiene que pagar lo que ya tuvo de semilla o necesita la semilla y no tiene cómo pagarla para volver a cosechar. Lo que pasa es que ese ya se lo vendió a las exportadoras. Ese generalmente no liquida a grandes agroexportadoras que hacen así, te la compran a vos al precio de este dólar y la guardan en el silo para aguantarlo después, generalmente. Vamos a ver. La quiero, yo, no, la verdad, digo, insisto como tema. ¿Cambió algo de las medidas de fondo del plan económico del gobierno? No. No hay ningún cambio. En que hay un volantazo, en poner un parche momentáneo. Es decir, bueno, ponemos este parche en este momento, pero la medida de fondo no cambió en nada. Nada, el proceso económico, el plan económico lo ratificó el presidente, dijo que esta es una medida para el momento porque hicimos todo lo que había que hacer y demás. Con lo cual, el plan económico no cambió en nada, lo que sí se hizo fue ponerle un parche momentáneo que dura 5 meses y que ahora lo que hay que ver es cómo funciona además.